Ya hay fecha para empezar a vacunar a los trabajadores esenciales que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca. Luego lo veremos porque hoy la imagen es esta otra. Una gran operación policial que nos ha sorprendido esta mañana. Una macro redada contra la prostitución y las drogas en varias provincias de la comunidad. A estas horas continúa el registro policial que comenzaba a las 8 de la mañana en este club de Alterne en Valladolid. Es uno de los 3 clubes cerrados en esta operación policial a instancias del juzgado de Palencia. Se investigan delitos de prostitución, drogas y corrupción de menores. Hola, ¿cómo están? Y la última hora de esta operación la buscamos en Palencia, desde cuyos juzgados se han coordinado estas operaciones. Enseguida volveremos con Palencia para conocer la última hora de esta gran operación que les estamos contando. La prostitución es una realidad para miles de mujeres, una vida que no les pertenece, es de quienes las explotan. Así se sienten presas del miedo y de la angustia. Nos lo explica una superviviente. Emocionalmente estaba hecha un enojo de nervio. Es el miedo de que si me llamaban mis niños o mis padres, tenía que correr a esconderme porque no podía hablarle por cámara que yo viera dónde estaba ni lo que tenía puesto. Y ya hay fecha para administrar la segunda dosis a los menores de 60 que recibieron la primera de AstraZeneca. Teresa Gavilán, ¿cuándo será? A finales de semana, entre el jueves y el viernes, se convocará, aparte de esas 70.000 personas que esperan la segunda dosis, y todos ellos elijan la marca que elijan, tendrán que firmar un consentimiento informado. Quien hoy ha recibido en Salamanca la primera dosis de la vacuna ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La España que pierde habitantes no se resigna. Soria ya exige medidas concretas para cambiar su destino. Mejores accesos a Internet, bolsas de vivienda y más dotación sanitaria. La diferencia entre atraer o seguir perdiendo vecinos. Sobre todo hacer atractivos estos territorios para que la gente realmente se asiente, que sí que vemos que la gente quiere venirse a estos territorios. Hace tiempo que la España vaciada logró colarse en la agenda política, pero los colectivos que la representan no han visto cuajar ese interés en medidas y acciones concretas. Hoy dan un paso más, llevan su llamada de auxilio en persona al Congreso de los Diputados. Daniel de la Fuente. Sí, primer acto institucional aquí en el Congreso después de la pandemia y precisamente para defender la España vaciada. Aseguran que es momento de pasar de esas promesas a los hechos y que se deben de aplicar una serie de cambios y medidas que han presentado hoy aquí. Para ello piden la firma de un pacto de Estado que se cumpla, gobierne quien gobierne. Las comunidades del norte redefinen en León su estrategia frente a la protección del lobo. Además de recurrir al Supremo si el gobierno no desiste en sus planes, quieren elaborar un censo del lobo actualizado para demostrar que no es una especie en peligro. Y esta mañana hemos necesitado la chaqueta, pero parece que por la tarde nos va a sobrar. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Sí, hemos amanecido con ambiente bastante fresco, frío para la época del año, por debajo de 1 grado bajo cero en el puerto del Pico y también en Sanabria. Pero como tenemos mucho sol, calienta la superficie y ya a estas horas tenemos más de 20 grados en gran parte de la comunidad. Mañana superaremos los 25 y el jueves podríamos incluso rozar los 30 en algunas zonas. Alargar la vida de los aparatos para no seguir acumulando residuos. Esa es la alargascencia frente a la obsolescencia programada. Un movimiento social empeñado en ello, en reparar antes que tirar y sustituir. Es una bobada. Una lavadora lava. Y si lava bien, ahora y después de 30 años, si es buena, pues tiene por qué durar. Estamos preparados, como siempre, la sanidad pública de Castilla y León está preparada para responder, para poder poner la segunda dosis con AstraZeneca, que es lo que entendemos que dice la ficha técnica, lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, y entendemos que es lo razonable. En cualquier caso,
también estamos preparados para suministrar con Pfizer si fuera necesario. Está todo preparado, apuntaba el presidente de la Junta a media mañana y hace más o menos una hora daba más detalles la consejera de Sanidad. A finales de esta semana podemos añadir que el jueves mismo en León y el viernes en Valladolid se empezará a administrar la segunda dosis a los menores de 60 años que ya habían recibido la primera de AstraZeneca. Teresa Gavilán, la consejera, se ha referido también al consentimiento informado. Sí, un consentimiento con el que Castilla y León no está de acuerdo, pero que hay que respetar la norma y el acuerdo del Consejo Interterritorial, y por eso aquí en esta comunidad todas las personas, todos los menores de 60 que van a recibir esa segunda dosis deberán firmar el documento independientemente de la opción que elijan. Recordamos que el Ministerio recomienda mezclar vacunas, dice que esa segunda dosis debe ser de Pfizer, sin embargo Castilla y León apuesta por no mezclar y porque esa segunda dosis sea también de AstraZeneca. Las convocatorias comenzarán a realizarse el jueves y el viernes. En algunas provincias comenzará el jueves, en otras el viernes, pero siempre a finales de semana. Hasta allí llegarán estos 70.000 personas. Son profesores, trabajadores esenciales y farmacéuticos que esperan esa segunda dosis, que deberán descargar ese documento del consentimiento informado de la web y llevarlo firmado. Castilla y León sigue recomendando AstraZeneca mientras haya vacunas suficientes. Seguimos recomendando AstraZeneca como segunda dosis porque nos parece que no se deben de entrada, si hay vacunas, mezclar. Otra cosa distinta es que de lo que se esté hablando y no se nos esté diciendo es que no va a haber más vacunas de AstraZeneca, pero desde luego nosotros ahora mismo de esas 70.000 que necesitamos ya tenemos disponibles 40.000, entonces si podemos ir haciendo esa vacunación, pues yo creo que no es conveniente mezclar. La Junta recomienda AstraZeneca y la versión de los expertos va más encaminada a la de Castilla y León. Reconocen que da mucha más seguridad recibir la segunda dosis de la misma vacuna y critican que un estudio como el de la Carlos III sirva para tomar una decisión tan importante. Las dos opciones son válidas y funcionan bien. Lo que pasa es que desde el punto de vista de datos disponibles, para la opción tradicional, que es una dosis doble de la misma vacuna, tenemos mucha más evidencia de que esto es un esquema seguro. Bienvenidos todos los estudios científicos siempre, empecemos con eso, pero es un estudio que no puede servir para tomar una decisión tan importante como lo que se ha tomado. El presidente de la Junta ha recibido esta mañana la primera dosis de la vacuna, que hoy correspondía a los nacidos en 1965, en el multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca. Tras el pinchazo, Fernández Mañueco ha instado al Gobierno central a facilitar más vacunas. Y como cada martes, repunte de casos en Castilla y León. Se suman 251 nuevos positivos, con Valladolid a la cabeza de esos contagios. La incidencia en esta provincia lleva 3 días consecutivos de subida. Han fallecido 2 personas, ambas en Burgos. Castilla y León pretende que los profesionales sanitarios que terminan su formación en la comunidad se queden aquí. Por eso, este año ofertan casi 400 contratos de fidelización a los residentes. La mayoría de esos contratos será para médicos de familia. Es la oferta más grande de los últimos años y por primera vez se abre a médicos de otras comunidades autónomas. Ofrecemos más plazas de los residentes que terminan. ¿Por qué? Porque esta oferta la hemos hecho extensiva a otras comunidades autónomas y la hemos puesto en comunicación de todos los colegios profesionales y de todas las asociaciones de profesionales también, para que se dé la máxima difusión. Lo veíamos al comienzo, macro redada contra la prostitución y las drogas en varios puntos de la comunidad. Se han registrado varios domicilios y clubes de alterne en 3 provincias. Son los juzgados de Palencia los que han autorizado esas intervenciones. Hasta allí nos vamos en directo. Marta Caña, última hora.
abierta una investigación sobre prostitución, corrupción de menores y drogas en diferentes provincias de Castilla y León. Se ha autorizado el registro en 14 domicilios de Palencia, León y Valladolid, y además del cierre cautelar de 3 clubs de alterne. Se investiga además un posible delito contra los derechos de los ciudadanos y blanqueo de capitales. Aunque poco más les podemos contar, ya que el juez ha decretado secretas estas actuaciones. Pues bien, en uno de esos clubes de alterne en Valladolid, los registros comenzaban a primera hora de la mañana y a estas horas todavía continúan. A las puertas de este club se iniciaba a las 8 de la mañana una redada contra el narcotráfico y la trata de personas. Durante toda la mañana, agentes de la Policía Nacional han accedido a las habitaciones de este local para hacer fotos y vídeos. Hemos visto a agentes de la unidad científica y también un furgón de la unidad canina. Con el desalojo del local, varias trabajadoras han salido con maletas y objetos personales. Sabemos que se trata de una actuación policial que se ha desarrollado en varios barrios de la ciudad y que también alcanza a otras provincias. Continúan los registros. Pasadas las 2 de la tarde, la unidad canina de la Policía Nacional entraba en este club. La operación comenzó aquí. A las 8 de la mañana, una docena de agentes de Policía Nacional llegaban a este local de Valladolid. Se investiga una supuesta red de prostitución, narcotráfico y corrupción de menores, también un delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros y blanqueo de capital. Agentes de la Policía Científica han entrado en cada habitación del local, mientras varias mujeres de este club salían con maletas, bolsas y cajas. El local se cierra, también el restaurante aledaño, propiedad del mismo local. El juzgado número 4 de Palencia también ha autorizado registros en 14 domicilios de Palencia, Valladolid y León. Se ha declarado el secreto de sumario. Y pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio de las víctimas. Son mujeres explotadas sexualmente en esos locales, aunque ahora la tendencia está cambiando hacia los pisos. Cada día ponen su vida en peligro y se enfrentan a situaciones humillantes. Así se siente una víctima de explotación sexual. Es como que tú eres un objeto, como que tú le perteneces. Esta mujer se marchó de su país en busca de un futuro mejor. Todo diferente a como lo pensaba. Cayó en las redes de la prostitución y fue de un piso a otro. Tienes que moverte porque a lo que ellos le llaman cliente necesitan ver cosas nuevas, chicas nuevas. Recuerda con dolor aquellos días que le parecían interminables. No importan las condiciones que tú estuvieras, con tu periodo, con tu regla, al cliente había que atenderlo, había que entaponarse. De 9 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Ese sacrificio nunca estaba recompensado. Tú no eras ni siquiera libre de cobrar por lo que tú hacías. Eran los encargados, lo que ponían la tarifa, cobraban y al final del día o a final de la semana te daban el %. Cuando consiguen salir de ese bucle ya no son las mismas. Creen que muchas cosas de las que ellas viven solo les ocurre a ellas y esa no es la realidad. Se sienten muy solas. Y sus miedos salen a la luz. Tienen mucha desconfianza en cuanto a que no saben qué vamos a hacer con esa información, tienen miedo a que su familia descubra que ejercen la prostitución. Desde el 1 de enero de 2020, esta asociación ha atendido a más de 900 mujeres en esta situación. Para dar apoyo a mujeres que pueden sufrir explotación sexual en Castilla y León está el programa Atrapadas de la Junta. Esta iniciativa, que se creó a principios de 2020, ha atendido a casi 1.500 mujeres de toda la comunidad en poco más de un año. Las acciones de ayuda se desarrollan a través de 5 entidades del tercer sector. 38 acusados en un macrojuicio en Valladolid que se ha limitado a la lectura de las penas pactadas. La operación Infierno, desarrollada en el verano de 2017, tuvo lugar en 3 provincias de la comunidad y permitió desarticular 3 clanes de Valladolid, Zamora y Salamanca. Ha habido acuerdo entre las partes y aunque en un principio la pena solicitada era de casi 200 años, el pacto ha rebajado la condena a algo más de 77. Condenas por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y se ha retirado la de grupo organizado.
Su oposición, su malestar manifiesto no ha hecho hasta ahora cambiar de opinión al Gobierno de España. Hoy en León se reúnen las comunidades del norte, entre ellas Castilla y León, contrarias a que se prohíba la caza del lobo en todo el territorio. Y lo hacen días después de que el Gobierno haya puesto fecha a esa medida, el 25 de septiembre. Roberto Núñez, León, ¿qué es lo que han decidido estas comunidades? Han decidido dar de plazo hasta el 15 de junio al Gobierno central para que rectifique y convoque una mesa sectorial en la que encontrar una solución de consenso. Si no es así, elaborarán su propia estrategia nacional, eso sí, partiendo de algo que consideran indispensable antes de tomar cualquier decisión: elaborar un censo del lobo ibérico en todo el país. Lo presentarán al Gobierno central y, si aún así insiste en su orden ministerial, la llevarán al Tribunal Supremo. La población del lobo no ha dejado de aumentar en los últimos años. De hecho, su masificación podría empujarla a nuevos territorios al sur y al este de la península. Las comunidades del noroeste defienden que antes de cambiar la gestión hay que hacer un censo que permita ver la situación actual. Una misión que es del Gobierno de España, que si no la hace, la tendremos que hacer nosotros. Aquí estamos las comunidades loberas, estas 4, que tenemos el 95% de los lobos, pero llamaremos a las que tienen el 5%. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria dan de plazo al Gobierno hasta el 15 de junio. Si no retira el proyecto y convoca una mesa para dialogar sin líneas rojas, crearán su propia estrategia. Y si aún así se aprueba la orden ministerial, que incluya al lobo como especie de especial protección, la llevarán al Supremo y pedirán medidas cautelarísimas. Reconoce el propio Ministerio en esta orden que los criterios que manejaron no dejan de ser muy subjetivos, y lo dice literalmente. Las 4 comunidades cuentan con el apoyo de las organizaciones agrarias, que ven la orden como un ataque al medio rural. En Castilla y León tenemos 7 ataques diarios de lobos. 7 ganaderos cada día se encuentran ante la disyuntiva y ante la pregunta de ¿merece la pena seguir con mi explotación? La urgencia de la situación aumenta, dicen las comunidades, porque el Gobierno quiere aprobar la orden en septiembre. De ahí este frente común con el que le piden volver al diálogo. España está a la cabeza de vertidos electrónicos de toda Europa. Lavadoras, ordenadores, frigoríficos o móviles como estos aparatos son difíciles de reciclar y la mayoría acaban en vertederos o incluso incinerados. Y les damos además un dato. En 2020 España generó casi 1 millón de toneladas de basura electrónica. Son más de 20 kilos por persona. 20,5 kilos nos corresponderían a cada uno. Una nueva corriente quiere acabar con la obsolescencia programada de muchos de estos aparatos. La llaman la alargascencia. Tiene un dispositivo electrónico y al cabo de pocos años empieza a fallar. Y como no hay un sistema que permita reparar fácilmente los productos eléctricos y electrónicos, pues enseguida que una pieza se rompa, en la mayoría de los casos significa que ese producto pues tiene que acabar en la basura. Es la obsolescencia programada, penalizada en países como Francia, acumula casi 1 millón de toneladas en nuestros vertederos. Y estos productos tienen componentes muy tóxicos, pues como plomo y muchos otros componentes que contaminan el entorno y también suponen un peligro para la salud de las personas. Desde Amigos de la Tierra, organización que promueve la energía circular, plantean la alargascencia. Reparar los productos y a vender productos de segunda mano, que estén con nosotros mucho más tiempo y que de esta manera pues los recursos y los materiales y la mano de obra, ¿no?, que se ha empleado en fabricar esos productos pues se aproveche durante muchísimo más tiempo. Y en esa lucha acaba de sumarse España. Se modifica la ley de consumo, prolonga la garantía de los productos a 3 años y obliga a tener piezas para repararlos 10 años después de dejar de fabricarlos. Creemos que España, que está a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje, y a la cabeza en depósito en vertederos, es decir, lo contrario de lo que nos dice la jerarquía de residuos, creemos que debe ir mucho más allá y ser mucho más ambiciosa. Este movimiento está abriendo la puerta a nuevos negocios. Rafael lleva 14 años reparando los aparatos de sus vecinos. Productos tan cotidianos como tablets, teléfonos móviles, portátiles, ordenadores e incluso en ocasiones pues mandos de televisión o cosas que los vecinos pues nos reclaman. En la tienda de Enrique se recupera la nostalgia. Una temporada larga, que tocadiscos sobre todo sí que está volviendo bastante. Desde hace tiempo detectan que muchos dispositivos fallan cuando no deberían hacerlo. Si tú tienes un aparato, una lavadora, por ejemplo, tiene que lavar. ¿Por qué no va a durar 30 años una lavadora? ¿Por qué tiene que durar 6?
A lo mejor no llevan desgaste los componentes como tal, pero sí es verdad que llevan, o sospechamos que llevan, una especie de contador para que una vez se haya hecho un uso, pues diga hasta que hemos llegado. Con su artesanía, nuestra electrónica duplica su vida programada e incluso revive cuando la dábamos por perdida. Hay gente mayor que quiere dar la ilusión de cosas que él tuvo cuando era pequeño o tal, y bueno, pues se lo voy a dar a mi nieto. Sus clientes tienen cualquier edad. De 0 a 99, como los juegos de mesa. Y aunque a veces el coste sea mayor que uno nuevo, el valor lo pone el consumidor. Es la primera vez que se oyó con fuerza el grito de la España vacía, la España interior azotada por la despoblación. Fue el 31 de marzo de 2019 y en las calles de Madrid se reunieron más de miles de personas llegadas de diversos puntos del país para reivindicar un futuro para sus municipios. Han pasado ya más de 2 años y en este tiempo la voz de la España vaciada se ha colado en la agenda política, con un partido en el Congreso, un ministerio para afrontar el reto demográfico y hoy 80 plataformas han presentado un documento con propuestas planteadas por quienes sufren el día a día de los municipios que pierden población. Daniel de la Fuente, ¿qué medidas son esas? Sí, más de 100 medidas para reactivar el medio rural, entre ellas, por ejemplo, una fiscalidad diferencial para discriminar positivamente al medio rural, que se declaren como estratégicos sectores como el agroalimentario o el forestal, o que haya centros educativos y sanitarios a un máximo de 30 minutos de cualquier punto. Para ello piden un pacto de Estado que se cumpla, y todo ello después de que este pasado fin de semana Pedro Sánchez volviera a repetir que 10.000 millones de los fondos europeos irían destinados al medio rural. Las regiones aquí representadas somos productoras netamente de sector primario, es decir, somos agrícolas y ganaderas, pero la riqueza generada de estos sectores no redunda en nuestras tierras, sino que se va. Consideramos que una fiscalidad diferenciada para el mundo rural es esencial para conseguir el equilibrio y cohesión demográfico y territorial que combata la despoblación de nuestros territorios. Reclamamos un pacto de Estado para revertir la despoblación, para que este problema sea una de las cuestiones primordiales, independientemente de quién gobierne. Cubrir las necesidades existentes en el medio rural, ese es el objetivo de este plan, que cuenta con varios pilares. Una de las medidas que se quieren implantar tiene que ver con los nuevos pobladores. Se trata de crear una bolsa de vivienda. Y de esta forma facilitar la adquisición de un hogar para quienes quieran asentarse en el medio rural. Tenemos muchas casas en los pueblos que están vacías y muchas se están deteriorando por no querer vender ese patrimonio. Pero hay más iniciativas. Otra de las propuestas es la conocida como la 100-30-30. Es decir, que en toda la España vaciada se cuente con 100 megas de banda ancha, se tenga a menos de 30 minutos un servicio básico como un centro de salud o uno educativo, y se esté a menos de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad como una autovía o autopista. Hemos visto que no se requiere grandes inversiones presupuestarias para desarrollar la banda ancha en el territorio. La conectividad debe ser una de las grandes apuestas. Y otra tiene que ver con el equipamiento en los consultorios rurales. Plantean que en cada uno de ellos se cuente con un desfibrilador, un instrumento que no precisa de mantenimiento ni de grandes costes. El próximo 2 de junio se firmarán los nuevos acuerdos del diálogo social de Castilla y León. Hoy se han cerrado los detalles de los 6 acuerdos pactados. Son el plan de empleo, que aumenta su cuantía un 70%, hasta casi 300 millones de euros, el de dependencia y los 4 en la estrategia integrada, que incluye los 3 millones del complemento a los ERTEs. Este último ha sido la causa de las disputas entre Junta y agentes sociales y del retraso del acuerdo. Otra firma que no llega, que preocupa y ocupa la política nacional. La COE ha rechazado la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTEs, que tienen que renovarse esta semana. Estaba previsto que hoy se abordara este asunto en el Consejo de Ministros, pero se ha caído de la mesa ante la falta de acuerdo. Madrid, Daniel de la Fuente.
Sí, esa renovación de los ERTE hasta el 30 de septiembre se estanca a menos de una semana para que finalice la última prórroga. La Comisión Ejecutiva de COE ha decidido por unanimidad no aceptar la última propuesta del Ministerio de Seguridad Social. El principal problema son las exoneraciones que percibirían las empresas en caso de sacar del ERTE a los trabajadores. Pese a esto, pese a la situación, ambas partes son optimistas y, de hecho, esta misma mañana María Jesús Montero asegura que puede haber acuerdo. Y el Gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo. Ahí es donde se encuentra, digamos, la clave. Habrá acuerdo. Esto es lo que vaticino y esto es lo que creo y, por tanto, celebraremos Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del diálogo social. El gasto en pensiones sigue marcando récords. En el mes de mayo creció un 3% y superó los 10.100 millones de euros. La pensión media en España es de 1.032 euros y en Castilla y León de 1.025. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de convivencia en las universidades. Sustituye a una norma de 1954 y afectará a los centros públicos, con sanciones para los plagios y las novatadas. Y se tendrá que asegurar la eliminación de toda violencia, de la discriminación o del acoso o del desarrollo transparente de la actividad académica para que se respeten los espacios comunes. Estamos evidentemente ante un curso atípico también en esa cuestión, pero en Castilla y León solo la Universidad de Salamanca reconoce haber impuesto sanciones este año a causa de las novatadas. Sin embargo, hay expertos que aseguran que estos datos no son reales. La Ley de Convivencia Universitaria trata de poner fin a años de vacío legal en torno a algunos problemas académicos e introduce, esta vez ya amparada por la Constitución, la prohibición expresa de escraches, de plagios y de novatadas. Un conflicto que lleva latente en las universidades y que ni siquiera se puede combatir con los datos en la mano, porque los expertos se quejan precisamente de eso, que los datos son pocos y no muy fiables. La Universidad de Salamanca habla de un centenar de expedientes por estas prácticas, pero este año entremezcladas con vulneración de la normativa sanitaria anti-COVID. En todo caso, expertos, profesores y alumnos insisten en que las novatadas ya no tienen cabida en estas universidades. Pero en realidad ninguna universidad informa transparentemente de cuántas causas han iniciado, cuántas han sobreseído y cuántas se han instruido. Claro, al final el derecho es disuasorio. De alguna manera, cuando se sabe que hay una norma clara que da un potencial jurídico a todo este fenómeno, pues hay mucha gente que se retrae de hacer este tipo de actividades. Y que ya quede recogido en un reglamento está muy bien porque así no tendremos tantos problemas. Por desgracia siempre hay una oveja negra en cada sitio, así que no se puede hacer mucho más. Se intenta mejorar todos los años. Concentración de los trabajadores de BBVA ante el expediente de despido colectivo que ha presentado la entidad bancaria. Estarían afectados 3.000 empleados, 103 en Castilla y León, además del cierre de medio centenar de oficinas. Los trabajadores aseguran que si las negociaciones siguen estancadas, irán a la huelga el próximo 2 de junio. Entendemos que es una agresión como nunca se había vivido en esta empresa. Y como tal tenemos el mandato de manifestar nuestra repulsa y nuestra indignación. Es injustificado porque la empresa no ha tenido pérdidas. No nos parece ni lógico ni ético. Con el dinero que están ganando, con el dinero que se reparten ellos. Se cumple una semana de la masiva llegada de inmigrantes a la frontera de Ceuta, con la situación en calma tensa en las relaciones entre España y Marruecos. La solución solo pasa por el diálogo, así lo ve desde Cuba el salmantino Alberto Navarro, embajador ahora en La Habana, pero que fue embajador en Marruecos durante uno de los momentos de más apertura del reino alauí. España y Marruecos están condenadas a entenderse. La estabilidad,
La seguridad y la prosperidad de Marruecos son la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de España. Navarro sabe bien de lo que habla. Durante más de 3 años trabajó por buscar en esa relación lo positivo. Cuando se mira el norte de África, es curioso ver cómo son las monarquías, los países más estables. Cree que la crisis actual pasa por el diálogo, a pesar de imágenes como estas, y consciente de la complejidad del asunto del Sáhara. Que no es negro ni blanca la vida, son grises. Tenemos entre todos que buscar las mejores soluciones a problemas que no se solucionan por sí solos y en los que hace falta mucha buena voluntad. Una complejidad a la que se ha sumado el reconocimiento de Trump y la no rectificación de Biden. El primer país del mundo que reconoce la independencia de los Estados Unidos no fue Francia, no fue España, fue el Reino de Marruecos. Cree que Europa debe trabajar por el refuerzo de las fronteras, pero también por una política migratoria permanente. Cuando Turquía abrió las puertas de sus fronteras y dejó pasar a centenares de miles, incluso a millones de sirios desplazados del conflicto. Bueno, ¿dónde estábamos los demás entonces? Y no solo cuando se plantean crisis como esta o la de Grecia. Reafirmamos la solidaridad europea con el gobierno español y con las autoridades españolas en esta cuestión migratoria. La protección y la seguridad de la frontera española lo son también de las fronteras europeas. La Unión Europea, que cierra filas con España ante los problemas con Marruecos en la frontera. Los 27 han mostrado su apoyo a nuestro país en una cumbre del Consejo Europeo en la que no se ha hablado de migración. Os dejan ese debate para otra cita. Sí que han decidido cerrar el espacio aéreo a Bielorrusia por secuestrar un avión de Ryanair para detener a un periodista. Los jefes de Estado y de Gobierno analizan hoy la gestión de la pandemia y las políticas medioambientales. Y de vuelta a casa, un aceite de oliva virgen extra de Castilla y León se lleva un premio Alimentos de España. Algo excepcional cuando en todas las ediciones la mayoría de los galardones van a Andalucía. Esta vez el grupo Valdecuevas de Valladolid consigue ser el número 1 en la variedad frutado maduro. El mejor aceite de España se custodia en Medina de Río Seco. Nos sentimos muy honrados, muy sorprendidos. Pensábamos que nunca se iba a premiar una zona donde no existe tradición olivarera. Como el carácter castellano, el aceite de oliva de Pago de Valdecuevas también está marcado por la climatología. En los periodos de maduración, los contrastes térmicos entre el día y la noche son muy grandes, con lo cual eso nos proporciona un fruto muy afrutado. Es decir, este aceite en la boca no pica ni amarga. El secreto para que tenga muy poca acidez está en que en pocas horas las olivas llegan a la almazara. Desde que se recolecta la aceituna en el árbol hasta que se consigue el producto final en la almazara puede transcurrir aproximadamente sobre unas 3-4 horas. Al contrario que en el sur, donde suelen pasar 24 horas hasta el prensado. Aunque España es país productor, el aceite de oliva de calidad sigue siendo un gran desconocido en la cocina. Con un mal aceite estropeamos un plato y con un buen aceite subimos el nivel de un plato hasta tal punto que la gente no se puede imaginar. Pago de Valdecuevas, ahora embajador de Castilla y León, recorrerá el mundo mostrando por qué el aceite de oliva es uno de los mejores alimentos de España. Festivales muy conocidos de la comunidad peligran. Alguno, de hecho, ha cancelado ya su próxima edición. Las últimas subvenciones de la Junta, que se han hecho por concurso público por primera vez, recortan las ayudas, en algunos casos de forma drástica. Hay encuentros cuya continuidad preocupa. Varios festivales de la comunidad peligran, por ejemplo estos 3 de amplia trayectoria en Segovia, Béjar y Valladolid. El recorte en las subvenciones de la Junta hace difícil su continuidad. Estamos en un momento de aguardar. Es importante que tengamos un encuentro con la consejería para resolver este año. También el Festival de Blues de Béjar está pendiente de una reunión similar. Al encuentro musical Abulensis en Ávila no le salen las cuentas y cancela su 9ª edición, que sería en agosto. Haciendo esos números y estudiando y analizando las posibilidades, no hace falta, quiero decir, es una cuestión que todo el mundo puede entender. Si las cuentas no cuadran, es muy difícil hacer lo mismo con menos. La Junta asegura que habrá más dinero en la próxima convocatoria y valora que por primera vez las subvenciones se han hecho mediante concurso público. Que todo el mundo tenga la oportunidad de concursar
libre concurrencia y de que todo el mundo sepa en función de y por qué se le da una ayuda u otra. Hay otros festivales que en cambio crecen en aportación, 2 de ellos en Palencia. Estamos contentos con este apoyo institucional. El Festival de Aguilar se ha reconocido en su justa medida, ¿no? Son ya casi 33 años. Las subvenciones de este año han sumado 550.000 euros repartidos entre 72 festivales. Es todo, nos vamos, pero esta noche a partir de las 10:30 no se pierdan en las 7 parques naturales, que recorrerá paisajes extremos de la comunidad. Ahora llegan nuestros compañeros de deportes con patinaje artístico. Nos vemos mañana. Adiós.